Bien, pues les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor. Como hemos dicho, seguimos estudiando el libro de Marcos y vamos a leer Marcos capítulo 12 y vamos a hacerlo desde los versículos 13 al 17. Es un pasaje bastante conocido, pero por ser conocido no nos deja de siempre encontrar algo nuevo en la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor: Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos con la intención de sorprender a Jesús en alguna palabra comprometedora. Y acercándose a Jesús le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te preocupa el que dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron: de César. Jesús le dijo: Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se quedaron maravillados. Señor, bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos las has dejado. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo fresco para nosotros. Y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos hables en esta mañana a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Y lo más importante, que lo podamos poner en práctica, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, dirige, Señor, nuestras vidas en esta mañana y todos los días, Señor. Oh Padre, que tu palabra, Señor, nos haga ver nuestras necesidades, nos haga ver las cosas que te fallamos, pero ayúdanos a corregirlas, Padre. En esta mañana nos depositamos en tus manos, nos depositamos ante ti, oh Padre, y te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues esta mañana voy a utilizar un poquito esto que lo hemos tenido un poco abandonado. Y se ha adelantado. Ahí está. Hoy vamos a ver este tema y hemos leído Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Y han escuchado ustedes esta frase, ¿verdad? ¿Han escuchado esta frase? El enemigo de mis enemigos es mi amigo. No está al revés. El enemigo o los enemigos de mis enemigos es mi amigo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo han escuchado ustedes? A ver. Por ejemplo, el amigo de mis amigos son mis amigos. A ver, pero ¿y el enemigo de mi enemigo? También son mis amigos. Ah, eso. Debería. O debería. Bien, el enemigo de mis enemigos son mis amigos. Es una frase que no se suele repetir, pero sí se la he escuchado por allí alguna vez, ¿verdad? O en alguna película, ¿verdad? Sin duda, es un buen resumen del tema que vamos a tratar hoy y también de cómo el pecado desordena la sociedad en pos de el odio y el egoísmo. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, o que estamos estudiando hoy, veremos cómo dos grupos rivales del judaísmo se unieron para presentarle una pregunta de un tema que mantenía a la sociedad judía dividida, que no era otra cosa que la cuestión del pago de los impuestos a Roma. Sin duda,
El propósito de estos dos grupos era enfrentarlo con las multitudes y con el poder político que tenía Roma en esos momentos. Pero Cristo, vamos a ver en esta mañana cómo sale airoso, y quizás hasta lo sepamos porque lo hemos leído muchas veces, pero él sale airoso de esta situación, y no solamente sale airoso, sino que aprovecha la ocasión para continuar su enseñanza sobre la autoridad o sobre el tema de la autoridad que hemos estado viendo en estos últimos pasajes. De hecho, en los pasajes anteriores hemos visto cómo la autoridad de Cristo era vista o era puesto en duda frente a los gobernantes religiosos de esos momentos. Mientras que ahora vamos a considerar la autoridad frente a los poderes políticos también, no solo a los poderes religiosos como se había enfrentado hasta ahora. Nos encontramos, como hemos dicho ya hace un par de semanas, en la última semana crucial, antes de qué cosa, de llegar a la cruz. Desde que entró a Jerusalén aclamado como gran rey, ¿qué le decían? Hosana, Hosana al Hijo del Rey. Desde esa semana, desde esa entrada triunfal, es la última semana del Señor Jesús antes de pasar por la cruz. Y él estaba rodeado de maldad, de las maquinaciones de sus enemigos que buscaban por todos los medios desacreditarle ante el pueblo y también poder destruirlo. Por esta relación a lo largo de unos pasajes y algunos más que siguen, vamos a ver cómo diferentes grupos del judaísmo se van a enfrentar a Jesús haciéndole preguntas maliciosas. Preguntas para ver si lo pueden hacer tropezar, para ver si lo pueden hacer caer. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La figura se acrecenta de Jesús. No pierde fuelle, sino que al revés, suma adeptos. ¿Verdad? Hoy veremos este pasaje en el cual Jesús se enfrenta a la prueba de los fariseos, como le hemos puesto el nombre a este tema de esta mañana. Aunque también hay otro grupo en esta que comparte esta pregunta. Este grupo, como lo vemos en la palabra del Señor, que se llaman ¿cómo? Los fariseos y lo dicen en la palabra. Herodianos. Los herodianos. Estos dos grupos traman una conspiración, podríamos llamarla. Ese es el primer punto que le he puesto esta mañana. La conspiración y la trampa. Se genera una conspiración en contra de ¿quién? En contra de Jesús. Dice, le enviaron algunos de los fariseos y herodianos. Fariseos y herodianos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Se recuerdan quiénes eran los fariseos? Los maestros de la ley. Muy bien, eran maestros de la ley. Y mientras Jesús estaba enseñando en el templo, Jesús fue abordado por una extraña comitiva. ¿Por qué extraña? Porque a más de uno le hubiera resultado sorprendente ver a los fariseos y a los herodianos juntos. ¿Por qué? Porque eran enemigos. Había una enemistad entre ellos. Porque como habíamos dicho, y ha dicho nuestra hermana, los fariseos eran una secta religiosa del judaísmo, pero los herodianos eran un partido político que apoyaba a Roma. Justo lo contrario de lo que defendían los fariseos. Ellos eran maestros de la ley, pero que estaban simpatizando con el patriotismo y con defender los principios de la ley. O sea, ellos no estaban de acuerdo con que hayan sido gobernados por Roma. Pero los herodianos, en cambio, eran un partido político que apoyaba a Roma. En otras palabras, eran enemigos. ¿No les parece extraño dos enemigos juntos? Pues les hubiera parecido bastante raro, ¿verdad? Pero definitivamente podríamos imaginarnos a dos grupos tan radicales
juntos. Sin embargo, dejaron al lado sus diferencias y se aliaron contra Jesús porque lo veían como un mayor oponente. Aliados, dos enemigos. Eso estaba pensando y digo, eso se parece a los tiempos políticos que vivimos ahora mismo en España, ¿verdad? El PSOE es de izquierda, Junts de Cataluña es extrema derecha. Justo opuestos. Y están aliados en el gobierno. ¿Verdad? Ese aspecto, como vemos, no es nuevo. Pero todos por un fin común. En este caso era hacer caer o ponerle trampa al Señor Jesús. Hacerle que Él diga alguna cosa para poderlo llevar, o para poderlo llevar a la cruz, o para poderlo llevar a la muerte. La comisión de los enemigos de Jesús se acerca ante Jesús con una adulación. Se trata de esconder las verdaderas intenciones que ellos tenían. Pero en medio de esas malas intenciones, saben que ellos dicen una verdad respecto al Señor Jesús. Leamos en el versículo 14, la parte A dice: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, dice la Reina Valera 60, no la que yo he leído. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Eso era verdad. Vemos cómo estos hombres se acercan a Jesús usando palabras sagaces, lisonjas, para poder llevar a cabo un plan malévolo, para poder encontrar una falta de Jesús. Pero todo lo que ellos dicen es verdad, pero sin embargo, ellos no lo creen de esa manera. Solo lo decían con su boca. Pero de corazón ellos no creían eso que estaban diciendo. Pero es verdad. Jesús era un hombre veraz. Jesús no se cuidaba de la apariencia de los hombres, sino que en verdad que enseñaba el camino a Dios. Ven cuánta artimaña sucia y ruin usaban para tenderle una trampa al Señor. Primero, engatusando el oído, ¿verdad? Pensando que el elogio que le estaban haciendo harían a Jesús, que con esta tendencia harían que Jesús no les iba a decir nada o los iba a sentir de otra manera, ¿verdad? Pero es triste que esto también pasa en nuestros días. Es triste que estas personas se acerquen así, pero es mucho más triste que esto también sucede con los cristianos. Todas las palabras que dijeron, como he dicho, eran verdad, pero eran mentira en sus corazones. Cuidado con nosotros también diciendo muchas cosas bonitas, pero en nuestros corazones estamos pensando otras cosas. A veces podemos caer en estos pecados y debemos tener cuidado, hermanos. Esto sucede cuando Cristo no reina en nuestros corazones. Así que, hermanos, cuidado. Cuidado también con nosotros estar diciendo con la boca una cosa, pero nuestros hechos hacen otra. Cuando Cristo no es el centro de nuestras vidas, suceden otras cosas. Cuando el centro de nuestras vidas son el yo, el siguiente, el yo, y si sobra algo, el yo. Y no Cristo. Pero el Señor nos manda a que Cristo sea el centro de nuestro corazón. Volvemos a la historia. Vamos a ver cuál es esa trampa o la pregunta que le hacen. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 14, la parte B, les dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Es lícito dar tributo a César? Después de una introducción llena de halagos, ¿verdad? Llena de salamería, podríamos llamarle así. Hicieron su petición. Podríamos pensar que tenían una auténtica preocupación
estas personas por ese tema difícil que querían saber la opinión de Jesús. Pero no era eso el fin. Ellos en realidad lo que querían era otra cosa. Toda la sociedad judía era muy sensible frente a este hecho de dar los impuestos o dar ese tributo a Roma. Despertaba muchas enfrentamientos, opiniones entre los mismos judíos. Es como si ahora habláramos de algún tema de estos polémicos de estos tiempos, ¿verdad? Y los unos apoyan a esto y los otros apoyan a él y así sucesivamente. Pues este tema de los tributos en esos tiempos era un tema que a muchos no les gustaba y otros sí lo compartían. Y entonces había algunas razones por las que no les gustaba el pago obligatorio de impuestos a los romanos. Vamos a ver unas 2 o 3 razones por las que el pueblo judío no les gustaba el pago de los impuestos a Roma. El primero era que primeramente era que a nadie le gustaba pagar impuestos. Bueno, eso nos pasa a nosotros también, ¿verdad? A nadie le gusta pagar impuestos y a ellos no les gustaba pagar impuestos meramente económicas. Esa era una de las primeras razones. El segundo caso era que se agrandaban los sentimientos nacionalistas. El asunto de recaudar estos impuestos a los judíos les hacía ver que eran una nación oprimida, ¿verdad? Y eso no les gustaba. No les gustaba verse oprimidos delante de los demás. Para muchos de ellos pagar el tributo suponía aceptar el legítimo dominio romano y ellos no querían aceptar ese dominio y por eso no estaban dispuestos. Y por otro lado también intervenían las cuestiones religiosas. No debemos olvidar que la moneda que se usaba era una parecida a esta. Y en la inscripción aparecía el César, en la imagen del emperador, y quien se atribuía un carácter divino, como si él era Dios. Y eso pues a los judíos no les gustaba. Ellos decían solo tenemos un Dios. Y este que se cree Dios, al divino, Augusto César, no sé qué, divino, decía, ponía en la inscripción, allí no podemos ver porque es eso en el idioma de ellos, pero eso decía. Se atribuía un carácter divino y pretendía ser la autoridad suprema tanto en asuntos políticos como en los religiosos o espirituales. 3 razones que no les gustaba a los judíos pagar el tributo o pagar esos impuestos. Y se acercan a él. Y se acercan con esa pregunta trampa, como cuando nos hacen las mujeres a nosotros y decimos, esa es pregunta trampa, ¿verdad? ¿A cuántos no nos han puesto una pregunta trampa, varones? Si dices una cosa, la has liado, y si dices la otra, también la has liado. Pues esta pregunta era parecida a esta, ¿verdad? Una pregunta trampa. Porque si decía una cosa, pues era malo. Y si decía otra, también era malo. Pero Jesús, dice la palabra del Señor, versículo 15, parte A, dice, mas él, percibiendo ¿qué cosa? La hipocresía de ellos. A Cristo nadie le puede engañar. Él ve y conoce todas las cosas, aún las intenciones más profundas del corazón. Ellos se presentaron con una hipocresía, pero Jesús los vio, esa hipocresía de los fariseos y los herodianos que formularon esa pregunta, que si era legítimo dar o no dar tributo al César. Él vio la hipocresía y el doblez de su corazón de estas personas. Él conocía sus malas intenciones. Y él no busca aclarar la duda genuina sobre este asunto que afectaba al pueblo de Dios. Y hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Crees que Cristo percibe tus intenciones? Claro que sí.
Él sabe que si es hipocresía o es verdad lo que estás diciendo o lo que estás sintiendo. Cuidado, hermanos, con tratar de engañar al Señor. A veces lo intentamos. Pensamos que Él no lo sabe. Pero cuidado. No podemos engañar a Dios. Cuidado que el Señor, por intentar engañarnos, puede llegar a llamar labradores malvados y dejarnos fuera. Como habíamos visto unas semanas anteriores sobre los labradores malvados. Cuidado con desatender lo que enseña nuestro gran y Señor y Maestro. A Dios nadie le puede engañar. Entre nosotros podemos aparentar y proyectar una imagen distinta de lo que somos en realidad. Pero a Dios no lo podemos hacer. A Dios no le podemos aparentar absolutamente nada. Nada. Nos dice el relato de Marcos que los fariseos y los herodianos adularon al Señor Jesús. Porque supuestamente era una pregunta legítima que podían hacerla. Pero ellos estaban buscando desarmar o engañar, pero no lo pudieron hacer porque Dios conoce el corazón de las personas. Hay gente que definitivamente es muy astuta y disfraza sus buenas intenciones con buenas palabras. Algunos llegan hasta ser, como había dicho antes, salameros o empalagosos, ¿verdad? Y aduladores que repelen. Y eso los hemos encontrado alguna vez, por lo menos yo los he visto, cómo adornan el Evangelio y como dicen y le dicen a la persona qué bonito es y que, ¿verdad? Otros son más sagaces y hacen lo mismo de manera más suave y diplomática. Aparentando bondad, pero como dice la palabra del Señor, no son más que labradores malvados. Romanos 16, 18 dice de estas personas: tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 18 dice eso. Así que cuidado con estas personas. Astutas, sagaces. Atendamos la palabra del Señor. Por eso, cada semana les invitamos a estudiar la palabra del Señor, para poder tener una respuesta correcta, o para poder saber si esas personas que nos están queriendo engañar están diciendo la verdad de la palabra del Señor. Y cuidado con las intenciones nuestras del corazón. El Señor Jesús le responde y le dice, el versículo 15, la parte B: ¿por qué me tentáis? ¿Y qué les dice? Traedme la moneda o traedme un denario. El Señor se dio cuenta del dilema que querían meterlo, del problema que querían meterlo. Y no por eso eludió la pregunta. Sin embargo, antes de contestar, les pidió que le dejaran, ¿qué cosa? Una de las monedas con que se pagaba el tributo. Y como hemos dicho, en la inscripción de la moneda, del denario, aparecía el emperador. Y él se hacía decir como sumo pontífice, o también se decía hijo del divino Augusto. Y él quería mantener esa autoridad de decir yo soy el que mando. Y por eso tenía una moneda como aquella, para que eso les recuerde que quien mandaba en esos momentos allí en el imperio. Pero Jesús no se identifica como un revolucionario diciendo, él podía haber dicho estas palabras: es injusto. Es injusto ese tributo, es injusto ese impuesto. Acabemos con las clases sociales y la opresión de este imperio romano. Podía haberlo dicho, ¿verdad? O como dicen ahora algunos latinos, y aquí hay algunos que son
de Venezuela. Hay un presidente de la derecha que dice, acabemos con el imperio yanqui. ¿Verdad? ¿A que lo han escuchado? ¿Les suena, verdad? Eso lo dicen todos los socialistas. Todos los socialistas latinoamericanos, ¿verdad? Pero él es el que más lo repite. Pero sí, en Bolivia también hubo durante un tiempo alguien. En Ecuador también lo hubo. ¿Verdad? Acabemos con el imperio yanqui. Los socialistas latinos lo suelen decir. Él podía haber dicho estas palabras, pero no lo dijo. En principio lo que el Señor quiere ahora hacer es hacernos ver que hay que tener respeto a la autoridad porque son los que Dios ha puesto para dirigir y gobernar en esos momentos. De hecho, Romanos 13, del 1 al 7, nos recuerda que nos debemos a esos gobernantes. Hay que honrar a las autoridades como corresponde, dirigiéndose a ellos respetuosamente y algo más, orando por ellos. Orando por ellos porque esto es agradable a Dios. Y lo dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Hay que orar por esos gobernantes porque eso agrada al Señor. Mire, y dice textualmente, porque esto agrada al Señor. El respeto a las autoridades se manifiesta también haciendo una cosa, pagando los impuestos. Y el Señor responde con una frase. Contestó la pregunta que ha llegado esta frase a ser conocida en todo el mundo. ¿Saben cuál es, no? Dad al César lo que es de César. Esa frase creo que ha dado la vuelta a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo en algún momento lo habrá dicho. Dad al César, o lo habrás escuchado, dad al César lo que es de César. No era el tipo de respuesta que ellos estaban esperando. Jesús no dijo un sí o un no rotundo, sino que les mencionó y les obligó a pensar. Les obligó a pensar, a saber qué es lo que quería decir con esta frase. Dad al César lo que es de César. Y eso es lo que nos dice a través de esa frase, es que debemos saber que nuestros gobernantes están puestos por Dios. Y nos debemos a ellos. Y que, como había dicho antes, una de las cosas del respeto a las autoridades es pagar nuestros impuestos requeridos por ellos. Y en esto, como digo, sí que fallamos, ¿verdad? Nos excusamos a veces diciendo de que son injustos, que tanto impuesto. Algunos llegamos a decir, es que nos roban. Es verdad. Yo lo he escuchado decir cuando nos vemos las nóminas, ¿verdad? Y vemos cuánto nos descuentan. Es que esto es un robo. Yo lo he llegado a decir. Esto es un robo. Todas las nóminas, la cantidad de cosas que hay que pagar, ves desde este bruto hasta el neto que te queda y se te han llevado casi media nómina, medio mes, ¿no? Esto es un robo, pero hay que pagarlo. ¿Cuántos de nosotros nos beneficiamos de los impuestos que pagamos? ¿A que sí nos beneficiamos, verdad? Todos nos beneficiamos de los impuestos que pagamos. Pero sí criticamos y nos quejamos y le buscamos el quite de alguna manera. Si podemos no pagar, mejor que mejor. Es una de las cosas que siempre solemos evitar, es el IVA. ¿A que sí? Si intentamos pagar en negro, mejor. Y las empresas, no vean tú cómo hacen eso del dinero negro. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Aunque no nos guste. Pero la palabra del Señor no apoya eso. Debemos pagar nuestros impuestos.
¿Quién eligió a los gobernantes que nos tienen así? Nosotros. Nosotros mismos. Pero todo esto es parte, hermanos, de la providencia de Dios para enseñarnos a someternos a Él y a respetar las autoridades, aunque a veces tengamos gobernantes malos. Nos hace ver que necesitamos de Dios, que Él es nuestro Dios y soberano, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que necesitamos de Él, de someternos a Él. El de pagar, pero hay que pagar los impuestos, hermanos. Si te beneficias del dinero del, entre comillas, imperio, hay que hacerlo. Hermanos, no dudes en pagar tu obligación. Dice Romanos 13:7, y les leo textualmente como dice Romanos 13:7. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Lo dice la palabra del Señor. Hay que pagarlo. Pero eso nos hace, como digo, confiar más en el Señor. El Señor va a proveer porque yo soy fiel como Él me dice. Pensar en Dios, que Él va a proveer. Y estamos hablando de esta parte económica, que es los impuestos. Pero cuando nos sometemos a Dios nos hace ver que todas estas cosas pasan a segundo plano. Lo más importante no es el dinero, pero a veces lo hacemos más importante el dinero. Y la segunda parte de esta frase que el Señor responde, el primero nos ha hecho ver que debemos mantener un respeto a las autoridades, dada a César lo que es de César, pero ahora completa la frase, y a Dios lo que es de Dios. Y esto ahora nos está llamando a una entrega total a Dios. Si la primera parte de la frase nos está haciendo ver el respeto a las autoridades, el respeto a todo lo que tiene que ver con las autoridades terrenales, en esta nos está haciendo ver que debemos tener una entrega total al Señor. A Dios lo que es de Dios. No hay que solo respetar a la autoridad puesta por Dios, sino a la autoridad suprema que es Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a respetar la autoridad suprema que es Dios? Primero, honrándole como el único Dios. El Señor completó, como digo, esta contestación, podríamos decir, con un segundo mandamiento. A Dios lo que Dios es de Dios. De esta manera estaba delimitando la primera parte de la frase. Estaba diciendo que el alcance del primer mandato es hasta aquí, pero lo más importante es Dios. Lo que viene a decir es que todas las lealtades terrenales son limitadas por nuestra lealtad superior a Dios. La honra suprema, la devoción plena, el reconocimiento de su magnificencia y su grandeza suprema, solo se la debemos a Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con nuestras vidas, hermanos. Analicemos cómo estamos llevando nuestras vidas. ¿Es Dios nuestro supremo o es nuestro yo? Dios me dice que tengo que hacer esto, pero no, yo digo que tengo que hacer mi vida así. Dios me dice que no debo tener, y esto me voy un poquito con los solteros, que no debo tener una persona que no es creyente porque eso no me va a ayudar a crecer espiritualmente, pero como
en mi vida mando yo, ¿qué es lo que hago? Me busco a alguien que no es creyente. Eso es un ejemplo. Y podríamos aquí sacar un montón de ejemplos de nuestras vidas donde Dios nos está diciendo una cosa, pero nuestro yo dice otra. Ya no le estás dando a Dios lo que es de Dios. No le estás dando la lealtad suprema en tu vida a Dios, porque ya estás mandando tú. Debemos tenerle una entrega total a Dios. Debemos estar de una manera exclusiva para Dios y sus demandas. Vamos a leer Salmo 29 y alguien que lo lea, por favor. Salmo 29, versículos 1 y 2. Alguien que lo lea en voz fuerte. Salmo capítulo 29, versículos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Da a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Gracias. Tributad a Dios. En otras palabras, dad a Dios lo que es de Dios. Darle la gloria a Él. ¿Cómo le vamos a dar la gloria a Él? Con nuestras vidas. ¿Ante quién rindes tu vida? Hermano, te hago la pregunta. ¿Ante quién te rindes en tu vida? ¿Es a Cristo? Si es así, gloria a Dios. Si no lo es, empieza a decir, Señor, yo quiero rendir mi vida a ti. Porque si no lo estás haciendo, hermanos, eso es una rebelión contra Dios. Y eso es lo que hace el hombre, lamentablemente, rebelarse contra Dios. Desde el principio, ¿qué es lo que ha hecho? Rebelarse contra Dios. No estás dando a Dios lo que Él demanda de ti. Y Él demanda entrega total. ¿Cuántas veces le damos las migajas a Dios y definitivamente no le damos nada? ¿Cuántas veces le damos las migajas al Señor? Y no me estoy refiriendo específicamente a la ofrenda, que también a veces lo hacemos, ¿verdad? Le damos las migajas, lo que me ha sobrado del bolsillito. Le damos las migajas a Dios. Pero no me estoy refiriendo a eso, sino de nuestra vida. Le damos lo último. Lo que suelo decir a veces. Tenemos 7 días de la semana. 7 días. Cada día tiene 24 horas. De esos cuales 5 en su totalidad son para nosotros. Y les pedimos el sábado y el domingo, no les pido yo, les pide el Señor congregarse el sábado 2 horas o 3 y el domingo 2 horas o 3, dependiendo del día. Pongámosles 3 y 3, 6 horas de un día de una semana de 7 días y 24 horas de cada día. Saquen la cuenta, ¿cuánto le estamos dando a Dios? O menos. ¿Por qué? Porque durante la semana no nos acordamos de Dios. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuánto le dedicamos tiempo a la lectura y a la oración durante la semana? Ojalá que sí. Y gloria a Dios por ello. No le demos migajas al Señor. Él quiere entrega total de nuestra vida. Esto no quiere decir que no trabajemos. Todos trabajamos porque Él nos da y nos ha dicho que debemos trabajar. Pero luego no le damos el tiempo que Él se merece. No le entregamos nuestra vida total a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, con la iglesia, con lo que tenemos que hacer, se nos sale de nuestro presupuesto de tiempo. Es como un extra. Que no, si puedo lo hago. El extra. Es como las horas extras del trabajo, ¿verdad? Si puedes las haces.
no son obligatorias. Pues así lo tomamos nosotros las cosas de la iglesia o las cosas que tienen que ver con Dios. Las extras son como extras. Si puedo, las hago. Si no puedo, no pasa nada. Es al revés. Bueno, las cosas de Dios es lo más importante. ¿Cómo podemos hacerle que el Señor sea nuestro Dios? Sirviéndole como soberano y Señor. Él es el dueño de todo y de todos, y no hay nada que nos podamos reservar para nosotros, como dice el Salmo 24, el versículo 1 y el versículo 10. Dios es el Rey de la gloria. Medita en esto, hermanos. Dios es el único soberano Señor de nuestras vidas, y Él quiere que tú le dejes gobernar en tu corazón. Y Él nos manda a que todos debemos sujetarnos a Él en obediencia. Aunque hay veces que vemos que no todos se someten al Señor, a Él, ¿verdad? Pero vendrá un día en que sí, todo el mundo va a doblar rodillas ante Él. Aunque ahora no lo quieras hacer. Pero a lo mejor será muy tarde cuando te quieras doblar las rodillas delante de Él. Dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, que Él es Dios. ¿Verdad? Llegará ese momento. Hermanos, cuánta abnegación y dedicación y amor sirves a Dios. ¿Con cuánta abnegación sirves al Señor? ¿O estás esperando que Él te retribuya de algo que haces por Él o para Él? ¿Acaso no has entendido lo que significa que Dios es el dueño de todo? Él no necesita retribuirte nada. Él demanda de ti una entrega total. Él ya dio su vida por nosotros. ¿Qué más regalo quieres? Debemos confiar por completo en Él para salvación. No podemos confiar en la elocuencia de maestros o de personas que podemos llegar a tener por allí. Debemos confiar en Cristo. Y por eso siempre les decimos, mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Debemos confiar por completo porque Cristo es nuestra salvación, hermanos. El Señor había contestado, para concluir en esta mañana, el Señor había contestado a ambos grupos. Había denunciado, podríamos decir, los santurrones de los fariseos, porque eso es lo que eran, santurrones, ¿verdad? Decían una cosa, pero hacían otra cosa. Y también les había dicho que no debían rehusar pagar los tributos al César, a los otros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo había condenado la mundanalidad de los herodianos, que no daban a Dios los que le pertenecían. Los unos daban al César de verdad y los otros daban a Dios. Pero las dos cosas son juntas. Al final, como dice la palabra del Señor, se maravillaban de Él. Se maravillaban de su palabra. Lo que no quiere decir que, aunque se maravillaban de Él, hicieran caso a lo que Él decía. Y nosotros también esta mañana podemos estar dispuestos a decir, ¡oh, qué palabra! O a lo mejor no. O poder llegar a decir, ¡uy, qué bien! Es que me ha hecho ver. Pero salgo por esa puerta y se me ha olvidado. Ellos no estuvieron dispuestos a seguir las enseñanzas del Señor Jesús.
Que nosotros no nos quedemos solo impresionados por la sabiduría demostrada por el Señor o por la sabiduría que tiene la palabra del Señor, sino que lo tengamos que hacer es ponerlo por obra, lo que Él nos enseña. Eso es lo que tenemos que hacer. De esa manera estamos dando a Dios lo que es de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, podríamos casi que llamarlo como un mandamiento de Dios, ¿verdad? Quiero terminar con estas dos frases. Nuestra autoridad suprema es Dios y en consecuencia debemos respetar y sujetarnos a las autoridades puestas por Dios. ¿Es así o no es así? Amén. Pero también rindiendo siempre toda nuestra vida ante la grandeza y majestad de Dios. ¿Lo estamos haciendo tal como Dios nos manda? Yo no lo sé. ¿O estamos actuando en rebelión contra Dios? Recordemos, hermanos, que a Él no le podemos engañar. Que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros y nos permita realmente a vivir rendidos por completo a Él. Que Él nos ayude a hacerle agradable delante de Él. Si estamos fallando, pidámosle al Señor perdón y digamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque tú eres la suprema autoridad. Y quiero que seas la suprema autoridad de mi vida. Que el Señor les bendiga y les ayude en esta mañana a recordar estas frases, pero sobre todo a recordar que el Señor Jesús es nuestra suprema autoridad. Amén.